siempre se me olvida hacer eso porque no estoy acostumbrado. Entonces, nada. A ver, ¿qué más podemos decir del texto? ¿Ustedes qué más le añadirían al texto? ¿Ustedes qué dirían del texto? Porque quiero que lo hagamos un poquito más interactivo para que sea un poco más productivo y ustedes me puedan decir si tienen preguntas específicas respecto del texto. Vale. ¿Ustedes qué recuerdan específicamente de este texto de Nino? Pues que uno de los aspectos más importantes era la coacción, Ujú. que era como el punto de partida para que de por sí las personas ya fuera como por... Sí, o sea, como que la coacción es lo que permitía que el derecho se pudiera llevar a cabo. Eso Exacto. era como importante. Eso. Entonces, resulta supremamente fundamental tener en cuenta como esta idea que se empieza a añadir al derecho. Y es que el derecho se posiciona como una herramienta para asegurar la convivencia en sociedad, para asegurar que podamos convivir de forma pacífica entre todos nosotros, pero que la única forma en que el derecho puede satisfacer esa función de cooperación social es a través de la autoridad y de la coacción. Y de la coacción. Es decir, la autoridad del derecho es porque el derecho se posiciona como la máxima exponente, se posiciona como aquel que está encargado de dirigir todo lo que está por dirigir. Pero entonces, resulta que no solamente basta con esa autoridad, sino que además la coacción se posiciona como una herramienta además, como una característica adicionada del derecho para poder asegurar que se mantenga esta autoridad y a través de esa autoridad se pueda asegurar una legitimidad de lo que va a componer en su gran mayoría el derecho. Y nos vamos a dar cuenta de que prácticamente el elemento molecular, el elemento básico del ordenamiento jurídico y también del derecho van a ser las normas. Y específicamente nos vamos a dar cuenta de que podemos predicar de las normas las tres siguientes características. Primero, que son generales. Segundo, que son impersonales. Y tercero, que son abstractas. Estas características de las normas aseguran en una cierta medida su legitimidad, pero como nos hemos ido dado cuenta, aunque ustedes lastimosamente no pudieron ver directamente el tema del debate sobre las sentencias judiciales como normas, pues realmente nos damos cuenta de que la norma no es solamente la ley. Y el concepto de norma empieza a trascender esta idea de que la ley es personal, impersonal, abstracta y general, sino que realmente se puede empezar a predicar diferentes elementos de la norma. Entonces el gran ejemplo y el ejemplo típico de esto era decir que justamente eh, las leyes que emite el poder legislativo se constituyen así: generales, impersonales y abstractas. Pero el Poder Judicial, cuando entra en juego, su función principal es la de administrar justicia. Pero por administrar justicia entendemos transformar esas leyes generales, impersonales y abstractas en leyes o más bien normas que sean personales, concretas y particulares. Porque es que se transforma la calidad intrínseca de la ley, que es su generalidad, para poder aplicarla directamente a alguien. Pero entonces aquí nos empieza a resultar una pregunta y es cuestionarnos sobre listo. Está muy bien que produzcamos normas, está muy bien que se reconozca la necesidad de esas normas, pero ¿cómo aseguramos cómo aseguramos que esas normas de verdad funcionen? Y cómo verdaderamente nos aseguramos de que las normas cumplan su cometido, que es el de asegurar en una cierta medida la, la cooperación social. Desde un principio, como bien lo dijo Camila, pues es muy importante tener en cuenta el tema de la autoridad, exacto, el tema de la autoridad y el tema de la coacción, porque así es como podemos obligar a las personas a que cumplan a que cumplan los preceptos que están contenidos en la norma. Perdón. Eh, pero resulta que es que hay unos elementos y está todo el tema de la legitimidad que hay que tener en cuenta, que es el tema de las razones morales. Y es entender de que el tema de la moralidad y el tema del rol de la moral dentro del derecho, pues siempre ha sido un tema de debate y siempre ha sido un elemento que es difícil de definir y que es difícil de determinar verdaderamente su importancia, y a partir de ese momento es que empezamos a hablar de las diferentes corrientes del derecho. Entonces, justamente lo que nos plantea Nino es que es a través de las razones morales que podemos asegurarnos de que esas prescripciones jurídicas, porque recordemos que prescripción es, ¿cómo se dice? Es sinónimo de norma.
porque la prescripción no es más que una función del lenguaje. Entonces, el lenguaje se posiciona como uno de los métodos para asegurar que el derecho se pueda expresar, teniendo en cuenta que el derecho efectivamente es una construcción social, y a partir de eso es que podemos preguntarnos sobre cómo asegurarnos que este derecho que está construido también tenga este componente de legitimidad. Y lo que nos plantea Nino es que justamente lo ideal es que las personas encuentren en su propio interés la idea de respetar y de seguir las normas que plantean. Entonces, eh, ahí es donde verdaderamente ya empezamos a hablar más bien de unos diferentes problemas que se pueden presentar en el derecho, que se pueden presentar en el derecho, y es que hay que saber diferenciar entre lo que una vez hablamos de vigencia, validez y eficacia. Porque si bien todos afectan en una cierta medida bastante grande la legitimidad del derecho, pues lo van a afectar de maneras distintas y por eso hay que tenerlo también en cuenta. Este concepto de razones morales o prudenciales es sumamente importante porque verdaderamente se posiciona como una razón que va a asegurar de una manera casi certera la legitimidad del derecho y va a permitir que realmente el derecho sea capaz de funcionar. Entonces, sigamos viendo. La gran pregunta que nos queda y la gran pregunta que nos interesa a nosotros a partir del texto de Nino es no solamente cuestionarnos sobre si el derecho debe incluir la moral o no, sino también sobre todos estos elementos. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, la gran mayoría, si no es que todas sus lecturas, abarcan muchos conceptos de maneras distintas. Entonces, el concepto de el rol de la moral en el derecho, ven todo el tema de las razones morales, de razones prudenciales, ven el tema de vigencia, ven el tema de legitimidad, ven el tema de, ¿cómo se llama esto? De eficacia, ven el tema de validez. Entonces, todo esto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar y que ustedes sean capaces de reconocer esos elementos para que ustedes puedan verdaderamente como que dar cuenta de un verdadero aprendizaje en el tema de derecho. Entonces, la gran pregunta que se termina planteando Nino es esta idea de cómo asegurar en un primer tiempo que se posicionen las razones morales y las razones prudenciales como las principales razones por las cuales se sigue el derecho, pero también se busca entender, por aquí lo vi, cuál vendría siendo la función cuál vendría siendo la función de los operarios jurídicos y de las personas que están encargadas de servir en el derecho. ¿Les gustaría agregar algo más sobre este texto? ¿Tienen ideas, tienen preguntas, tienen inquietudes? ¿Todo bien? Bueno, entonces, de manera general, ese texto de Nino es bastante útil porque plantea el contexto en el que se posiciona el derecho y tiene en cuenta una de las frases más famosas en el mundo jurídico, que es esta idea de que el derecho como el aire está en todas partes. Pero entonces, una vez ya terminaron ese texto, ya pasamos a tratar de entender de dónde surge el derecho. Y aquí es donde viene el texto de Guibourg, donde nos plantea que la aparición del derecho es algo bastante interesante, en el sentido de que es un proceso, por así decirlo, bastante material, es un proceso bastante, o sea, es que no es que sea un proceso bastante, no, sino que literalmente se concibe como un proceso. Guibourg lo que nos plantea es entender que el derecho no es algo que apareció y ya, sino que realmente es una herramienta que se ha posicionado a lo largo del tiempo y que su posicionamiento se debe a a las diferentes etapas por las cuales ha pasado la cultura y por las cuales ha pasado la humanidad. Entonces, en un principio, la manera en que podemos entender este texto de Guibourg es a través del gráfico que les hice una vez en tutoría, que es que tenemos en un principio las llamadas preferencias e intereses, que es justamente algo que es muy individual. Son elementos que son bastantes, por así decirlo,
pasajeros, pero que en última tienen una influencia demasiado grande en nuestra calidad como personas. Entonces todos adquirimos preferencias y todos adquirimos intereses. Tenemos una idea general de lo que nos interesa, de lo que nos llama la atención, de lo que nos sirve, de lo que no nos sirve, y tenemos una misma idea de lo que no nos interesa y lo que no nos sirve. Entonces es a partir de esa transformación y es a partir de esa constitución de esos intereses que va a ser en un futuro la base del derecho. Entonces, justamente es importante entender que el derecho comprende unos ciertos intereses generales y a la vez comprende unos ciertos intereses particulares que servirán en un futuro para ser justamente, por así decirlo, asegurados y para ser justamente protegidos por el mismo ordenamiento jurídico. Y lo que nos sigue planteando Guibur es que una vez que ya se han constituido esas preferencias, estos intereses, pues podemos hacer un segundo paso hacia lo que se consideran valores, reglas y normas. Es decir, que a partir de lo que hemos construido y a partir de lo que nos interesa, verdaderamente podremos y seremos capaces de determinar una serie de valores y una serie de reglas que nos permitan constituir unas pautas de conducta para asegurar la cooperación social. Entonces, si hay algo que se les debe quedar en la cabeza, es obviamente que el derecho se constituye como un mecanismo de coacción. El derecho efectivamente busca regular la conducta humana, pero es que la manera en que se ha construido el derecho no es ajena a los diferentes elementos y a las diferentes vicisitudes de los seres humanos. Porque es que por eso nos damos cuenta de que el derecho romano no es el mismo del derecho actual. Y eso se evidencia en cosas como la cultura, cuando por ejemplo a la mujer no se le es dada la calidad de persona. Pero entonces mediante vamos trabajando y mediante la sociedad va avanzando, esas preferencias, estos intereses pueden quedarse, pero nos vamos a dar cuenta de que de todas formas van a transformarse, sí o sí. Y a su vez, esta transformación lo que va a llevar es a la necesidad, no solamente la transformación, sino que además la, que se haga que haya un número cada vez más grande de individuos dentro de una sociedad, que existan cada vez más personas que constituyan comunidades, demuestran la necesidad de unir esos intereses, unir esas preferencias para poder asegurar esta comunidad, para poder asegurar esta cooperación social. Entonces, justamente, eh, resulta que los valores de las reglas y las normas se posicionan más bien como algo que van a o anteceder o que también van a permitir mm, justificar los intereses y las preferencias. ¿En qué sentido? En el sentido de que los valores y las reglas se posicionan más bien en un marco, como bien lo indica el texto, en un marco axiológico, pero también en un marco ontológico, en el sentido de que no es muy evidente como que un valor no es directamente un interés, en el sentido de que el valor se posiciona más bien como una justificación de los intereses. Y entonces, cuando constituimos estas sociedades y cuando se constituyen estas comunidades, lo que permitimos es que entre ellas se hagan unas determinadas, se constituyan esos valores, se creen, se formulen esos valores para que a partir de ellos se puedan crear a su vez sus propias reglas. Entonces, las reglas en general, lo que nos vamos a dar cuenta es que casi siempre eh, casi siempre va a asegurar la existencia de normas y de reglas que estén basadas en esos valores. Porque es que la manera y la ficción mediante la cual entendemos, por así decirlo, la construcción de la sociedad, es que ha habido un momento en nuestra historia como especie que hemos concertado que hay ciertas cosas que nos benefician y ciertas cosas que no nos benefician como especie y también como individuos. Pero entonces, las comunidades se van a agrupar de acuerdo a esos intereses compartidos, que generalmente pues van a ser la supervivencia, pero una vez que ya se han podido suplir esos intereses, vamos a poder pasar a tener nuevos intereses, pues entonces lo que se busca es que existan
normas y que existan valores que aseguren la existencia, el respeto y la protección de sus intereses. Entonces, una vez, aquí bien lo indica, que es que se fomentan, perdón, se crean algunos principios y, bueno, aquí está la diferencia. Entonces dice que los principios es cuando enfatizan la importancia de ciertos estados de cosas o de reglas cuando consisten en instrucciones destinadas a preservar o alcanzar los estados de cosas que se estiman importantes. Un momentico, por favor. Perdón. Ay. No sé si esta casa está hecha de papel o qué, puchas, pero es que... Bueno, entonces justamente la sociedad se va a encargar de determinar unos principios que buscan recalcar que hay ciertos elementos que hay que buscar y que hay ciertas calidades, que hay ciertos estados que hay que poder alcanzar y que hay que poder, y que hay que poder obtener a través de la vida en sociedad, pero justamente las reglas se van a constituir como algo mucho más concreto. Entonces, por eso hablamos de que generalmente los principios o los valores van a justificar las reglas, porque las reglas son como el manual de instrucciones para vivir en sociedad. Entonces, cuando, por ejemplo, cogemos nuestro Código Penal, nos vamos a dar cuenta de que existen una serie de bienes jurídicos que buscan ser protegidos a través de la jurisdicción penal. Entonces, por ejemplo, el bien jurídico más importante y el que es por excelencia es el bien jurídico a la vida. Y se protege directamente a través de la tipificación de delitos que van a asegurar que las personas que atenten contra la vida van a recibir un determinado castigo. Y justamente antes de poder llegar a ese tema de castigo, pues retomamos lo que nos decía Nino y justamente retomamos lo que nos dice Camila ahí en el chat, y es que se va a constituir la fuerza y el poder como características esenciales del derecho. Entonces, se busca que esos intereses, esos valores, esas reglas sean positivizadas, sean organizadas, porque esa es la única manera en que podemos asegurar que se mantenga un orden social. Entonces, en últimas, el rol principal del derecho siempre va a ser que a través de su poder y a través de su fuerza, asegurar por un lado, la existencia del derecho, que a su vez va a permitir la existencia de la sociedad. ¿Tienen dudas? ¿Me han entendido hasta ahora? ¿Sí? ¿Les gustaría agregar algo? ¿Me faltó algo? ¿No dije algo? Porque tienen que entendernos, o sea, yo también se me olvidan las cosas. Mm, bueno. Entonces, una vez ya hemos pasado de Giburg y ya entendemos esta transformación y hemos, por así decirlo, añadido este elemento axiológico al derecho y hemos tratado de entender la génesis del derecho, podemos pasar, si no estoy mal, es al texto de, es el de Hart, ¿cierto? Sí, Hart. Perfecto. Estamos conectados, Cam. A ver, bueno. Mm, el texto de Hart va directamente encaminado a unas ciertas preguntas persistentes y es a entender, y lo que busca prácticamente hacer Hart a través de este texto es plantear también una teoría del origen del derecho, porque bien lo indica pues, en su propio prefacio, que es verdaderamente difícil y es prácticamente imposible tratar de brindar una definición específica del derecho. Por eso justamente él habla más bien de darle la naturaleza, de hablar de la naturaleza del derecho. Mm, yo tengo una duda. ¿Ustedes ya les dijeron cómo va a ser su parcial? Pues no, pero yo asumo que es igual que los anteriores, como 5 preguntas a veces y ya, ¿no? O
cambian? Ay, no, qué miedo. No, no, pues no sé, pues, pues es que, por ejemplo, normalmente, mi final de introducción fue un oral. Pero aquí va mi pregunta. ¿Es acumulativo? Porque si no, lo que estoy haciendo no sirve para nada. Si es acumulativo, bueno. Eh, sí, no, porque yo sí creo que debería haber empezado por esa pregunta, la verdad. Eh, a ver, un momentico, aquí está. Listo. Entonces, lo que nos busca plantear Hart y lo que yo les dije en su momento fue que mm, hay que entender unas determinadas preguntas y unas determinadas cuestiones que atacan a la práctica jurídica y que interesan a la práctica jurídica para poder justamente entender de dónde se origina. Fundamentalmente, mm, aquí siempre está. Las preguntas de Hart van encaminadas a entender los vestigios del ordenamiento jurídico, entender cuáles fueron los fundamentos, cuáles fueron las bases del ordenamiento jurídico en su momento, porque es que claramente en el principio no teníamos un ordenamiento como un ordenamiento jurídico colombiano, con su constitución, con su jerarquía, con sus elementos, con sus principios y todo esto, sino que en realidad el derecho en un principio simplemente servía para poner orden. Entonces, ahí es donde vemos la existencia del Código de Hammurabi, de las 12 tablas, que lo que nos plantean son justamente pautas de conducta, pero no tanto pautas de conducta, sino que es que son reglas porque están acompañadas de la coacción, están acompañadas de la autoridad, porque justamente, si bien no se evidencia de manera perfecta y directa la existencia de la sanción, sobre todo en las 12 tablas, porque en el código de Hammurabi sí se evidencia perfectamente esta idea de ojo por ojo, pues lo que vemos realmente es que a través del ordenamiento jurídico y a través de la fuerza, lo que buscamos es, otra vez, asegurar esos principios, asegurar esos valores, asegurar esos elementos tan importantes del derecho. Entonces, lo que nos plantea Hart en su momento es que van a originarse tres tipos de reglas. Y bueno, aquí plantea cinco, por así decirlo, cinco bases de lo que será el ordenamiento jurídico. La primera son las reglas que prohíben o que hacen obligatorios ciertos tipos de conducta bajo amenaza de aplicar una pena. Es decir, que se crean reglas que tienen como objetivo prohibir conductas o que buscan asegurar el cumplimiento de una determinada conducta, y a través de eso se logra que las personas respeten un código y respeten un código de conducta. Segundo, reglas que exigen que indemnicemos a quienes hemos hecho daño de ciertas maneras. Es decir, que se posicionan reglas que son de carácter retributivo, porque se entiende que hay que asegurar que si una persona ha recibido algún tipo de daño o si una persona se ha visto como en algún tipo de perjuicio, se busca asegurar que esa persona pueda recibir o se le pueda restituir lo que en su momento perdió. Y todo esto vemos cómo se va posicionando con esta idea de moral y con esta idea de justicia. Es entender que el concepto de justicia, como bien lo decía Kelsen, busca posicionarse como algo absoluto, como algo único, pero lo que nos damos cuenta es que realmente el concepto de justicia se va transformando y va cambiando de acuerdo a la época. El tercer tipo de reglas que aparecen según Hart son las reglas que especifican qué es lo que tenemos que hacer para otorgar testamentos y celebrar contratos u otros acuerdos que confieren derechos y que crean obligaciones. Es decir, que se empiezan a formular reglas formales que buscan justamente regular la manera en que se pueden constituir las obligaciones, la manera en que se pueden, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. O sea, se posicionan reglas que buscan explicar cómo se construyen las obligaciones, cómo se destruyen las obligaciones, eso tiene un nombre, cómo se extinguen las obligaciones, pero a su vez también se busca entender cómo aparecen los derechos, cómo se aparecen los derechos, y aquí es donde empezamos a ver esta idea de que confieren derechos y crean obligaciones, hace referencia al concepto de derecho objetivo y derecho subjetivo que ustedes vieron en el civil. Cuarto, aparecen tribunales que determinan cuáles son las reglas y cuándo han sido transgredidas y que fijan el castigo a aplicar o la compensación a pagar.
Entonces, lo que vemos es que, un momentico. Lo que vemos es que todas estas reglas que nos presenta Hart las vamos a poder reconocer en cualquier ordenamiento jurídico y por eso justamente, no solamente las reglas, sino también son unas características que se van a poder predicar de todos los ordenamientos jurídicos, porque justamente es lo que va a asegurar y lo que va a en una cierta medida como poder dar a entender el poder y la fuerza que tienen los ordenamientos jurídicos. Entonces, estos tribunales que se constituyen y que lo vemos en todo lado, pues es claro, porque es que en Colombia tenemos nuestra Corte Suprema de Justicia, tenemos nuestros juzgados municipales, tenemos nuestros juzgados del circuito, tenemos todo un sistema que busca determinar las formas en que las reglas han de aplicarse y que son ellos mismos los que determinan en qué casos las normas han sido transgredidas o no. Y a su vez son las encargadas de no de determinar, porque de determinar ya se encarga la norma, sino que se encargan de aplicar y se encargan de decirle a la persona en específico que haya transgredido la norma cuál es el castigo o cuál es la compensación que tienen que pagar por haber transgredido la norma. Finalmente, dice que de todos los ordenamientos jurídicos se puede predicar la existencia de una legislatura que hace nuevas reglas y deroga las anteriores. Significa que en el derecho contemporáneo reconocemos la existencia de unos sistemas jurídicos que son dinámicos, porque están en la capacidad de crear reglas y de derogar reglas al mismo tiempo. Entonces, Hart nos plantea esto para crearnos la gran pregunta de, a pesar de reconocer todo esto, ¿por qué nos seguimos preguntando qué es derecho? ¿Y por qué es tan difícil determinar qué es el derecho? Pero entonces justamente Hart ahí mismo nos responde y nos dice que los orígenes y la génesis de los ordenamientos jurídicos es muy complicado y es difícil reconocer esos elementos en el derecho primitivo, al igual que en el derecho internacional, porque no podemos reconocer de forma clara esos elementos que él acaba de explicar. Bueno, las virtudes. ¿Quieren agregar algo? No, no hemos terminado, pero por saber si tienen ideas o algo que quieran decir. Sí, pues el texto es un poquito difícil de leer, pero es como que siempre, ahora que repasen, traten de siempre tener como ese lente de los elementos básicos del derecho, de la génesis del derecho, de los conceptos básicos del derecho. Bueno, a ver dónde está la parte. Entonces, justamente, lo que nos plantea Hart posteriormente es que existen tres problemas recurrentes que son los que más van a afectar la posibilidad de definir lo que es derecho. A ver, ¿dónde está esto? A ver. Dos de esos problemas surgen de la manera siguiente. Un momentico. Derecho. La característica general más destacada del derecho en todo tiempo y lugar es que su existencia significa que ciertos tipos de conducta humana no son ya optativos, sino obligatorios, en algún sentido. Sin embargo, esta característica aparentemente simple no lo es en realidad, porque dentro de la esfera de conducta no optativa obligatoria podemos distinguir diversas formas. El sentido primero y el más simple en que la conducta no es ya optativa se presenta cuando el hombre se ve forzado a hacer lo que otro le dice. Bla, bla, bla. Entonces, justamente los problemas que vamos a evidenciar, los problemas que nos plantea Hart, es la existencia de estas normas que transforman las conductas en conductas optativas a conductas obligatorias. Es decir, que llega un punto en la historia en el que no terminamos de entender muy bien, por así decirlo, eh, a partir de qué momento o cómo sabemos que las normas han trascendido y que las normas ahora son, déjenme buscar una cosa.
Yo casi que recuerdo haber hecho el resumen de esta vaina, pero no la encuentro. Bueno. Em, bueno, en fin. El caso es que esta pregunta de la existencia de reglas de sentido obligatorio plantea el gran interrogante em, de dónde surgió el derecho. El segundo problema dice, un segundo problema semejante surge de una segunda manera en que la conducta puede ser no optativa sino obligatoria. Entonces, la primera que vimos es que el derecho empieza a prohibir conductas en el sentido de que establece unas determinadas formas de actuar que no están permitidas, mientras que en el segundo caso vemos que el derecho plantea unas formas de actuar que ya no es que no estén permitidas, sino que son más bien obligatorias y que justamente constituyen e imponen obligaciones. Entonces, eh, aquí es donde empezamos a ver la existencia de la justicia y es donde empezamos a evidenciar como la necesidad de que las personas ¿cómo se dice? Las personas se comporten de una manera obligada, porque es que justamente esto está en los mejores valores y eso está como en el mejor objetivo de la moral. Entonces significa que entendemos que hay unas conductas que atentan contra una cooperación social, que atentan contra lo que hoy llamamos bienes jurídicos, que atentan contra cosas que buscamos proteger. Y recordemos que nuestra técnica para proteger esos elementos como la vida, como la salud, como la tranquilidad, como la autonomía, pues en realidad buscamos protegerlos en un principio a través de la asociación y a través de crear comunidades. Entonces, el segundo problema recurrente que nos plantea Hart es justamente la transformación de esas conductas optativas en conductas obligatorias para lograr alcanzar esa seguridad, dice. Y bueno, ya finalmente el tercer problema que vemos es, el tercer problema principal que en forma perenne incide a preguntar qué es derecho es más general. A primera vista puede parecer que el enunciado de que un sistema jurídico consiste, por lo menos en general, en reglas, no podría haber sido puesto en duda ni considerado difícil de entender. Tanto aquellos para quienes la clave de la comprensión del derecho se encuentra en la noción de órdenes respaldadas por amenazas, como aquellos que lo ven en relación con la moral o la justicia. Hablan, de, hablan del derecho como algo que contiene reglas si no está compuesto principalmente de ellas. Sin embargo, la insatisfacción, la confusión y la falta de certeza acerca de esta noción, aparentemente no problemática, se encuentra en la base de buena parte de la perplejidad sobre la naturaleza del derecho. ¿Qué son las reglas? ¿Qué significa decir que una regla existe? ¿Los tribunales aplican realmente las reglas o solo fingen hacerlo? Una vez que la noción es cuestionada, y lo ha sido especialmente en la teoría jurídica de este siglo, aparecen mayores divergencias de opinión. De ellas hablaremos rápidamente aquí. Entonces, lo que nos plantea como un punto final para poder entender por qué es tan complicado poder definir el derecho y por qué realmente nunca vamos a lograr definirlo, es que existe un componente básico, un componente fundamental del derecho y en este caso lo plantea como las normas o como reglas. Entonces, eh, lo que nos plantea es que justamente es difícil explicar y es difícil definir cómo se constituyen estas normas, cómo aseguramos que las personas las sigan, cómo sabemos si estamos en la obligación de seguir una norma o no. Pues entonces lo que nos plantea Hart es que justamente toda esta dificultad hace que no sea exactamente fácil definir lo que es derecho. ¿Por qué? Porque es que si nosotros establecemos que las normas son el sustrato básico del ordenamiento jurídico, pero no somos capaces de determinar bien cuáles son las normas, pues nos vemos en problemas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que Hart es el principal en asegurar la existencia de esas normas a través de lo que él llama los dos tipos de normas, las normas primarias y las normas secundarias. Ustedes vieron eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces,
como bien recuerdan, las normas primarias son las que prácticamente, por así decirlo, son todas las normas, básicamente. Y las normas secundarias son las que sirven para, para solucionar cualquier problema que se puedan plantear entre esas normas. Entonces, entre las normas secundarias encontramos, por ejemplo, la norma de adjudicación, encontramos la norma de cambio, encontramos la norma, hay una tercera que, si no estoy mal, es la norma de identificación, creo. Entonces, estas normas tienen como objetivo poder asegurarnos cómo solucionar cualquier problema que se planteen entre esas reglas que están en un primer nivel. De manera general, nos damos cuenta de que las normas que van a ser parte de la clasificación primaria son normas que nos van a conferir obligaciones y generalmente las normas secundarias son las que nos confieren derechos. Entonces, a ver, ¿qué más dice? El principal propósito de la mayor parte de la especulación sobre la naturaleza del derecho ha sido eliminar dudas y perplejidades acerca de esas tres cuestiones. Entonces, realmente lo que nos plantea Hart es que tratar de definir el derecho es a su vez tratar de limitarlo. Y que hay muchas maneras y que hay una técnica que es muy utilizada para definir el derecho y es como justamente decir lo que no es derecho, pero nos damos cuenta de que si bien es satisfactoria y si bien es útil, pues no siempre es la más apropiada y que generalmente no va a satisfacer en su totalidad como los deseos de poder determinar lo que es derecho. Hay algo que me haya faltado de Hart? ¿Algo que quieran aportar? Nada. Bueno, creo que a partir de ese momento ya pasamos al segundo corte, si no estoy mal, y creo que vieron fue a Kelsen, ¿cierto? Kelsen, solamente que no estoy seguro. ¿Cuál vieron primero? ¿Vieron primero el derecho a la naturaleza o el derecho a la justicia? Yo creo que el derecho a la naturaleza, ¿cierto? Vamos a ver la causalidad, sí. Eso es derecho a la naturaleza. Bueno, sí, aquí está. Kelsen nos empieza a hablar al oído y nos empieza a decir como, bueno, Kelsen aparece en el siglo XVIII, si no estoy mal, y él lo que nos empieza a plantear es desde su perspectiva histórica lo que más le puede beneficiar al derecho, y es el interés por positivizarlo y por volver al derecho una ciencia. Entonces, a partir de ese momento es que empezamos a reconocer la calidad de la ciencia del derecho y empezar a ver su importancia. Eso se ha explicado como un millón de veces, creo. Pero bueno, ustedes saben que justamente el tiempo en el que se posicionaba Kelsen, pues estaba como muy en boga el interés por tener una cierta seguridad acerca del conocimiento que adquiríamos. Esto empieza con el filósofo René Descartes, y lo que él nos dice básicamente es que el único conocimiento que le debe interesar al ser humano es el conocimiento científico. Así que desde ese momento se empiezan a interesar todas las disciplinas por convertirse en disciplinas científicas que permitan dar explicaciones que sean racionales y objetivas de su objeto de estudio. Pero eso solamente va a ser posible si se define de manera correcta un objeto de estudio y a su vez un método para poder estudiarlo. Entonces, ¿qué nos dice Kelsen? Kelsen nos empieza a hablar de una teoría pura del derecho en el sentido de que él lo que busca hacer en un primer momento es establecer su objeto de estudio, que no es el derecho en sí, sino el derecho positivo. Él habla de que justamente lo que a él le interesa es el derecho positivo en general, pero no le interesa hacer interpretaciones, no le interesa hacer como ninguna clase de análisis directamente, porque la ciencia se entiende como una disciplina que es descriptiva y que busca fundamentalmente brindar, por así decirlo, saberes que no tengan que ver mucho directamente con una interpretación subjetiva, sino que se acerquen lo máximo al objeto. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el caso de la biología, dentro del cual la biología lo que busca entender es cómo funcionan los organismos vivos, cómo nace la vida, y lo que hace la biología es simplemente explicar esos mecanismos mediante los cuales se alcanza la vida, que en el caso de la biología es objeto de estudio.
Pero entonces en el caso de Kelsen, lo que se va a posicionar como su objeto de estudio va a ser el derecho positivo, es decir, el derecho que existe, el derecho que es reconocido, el derecho que está escrito. Entonces, justamente eso es lo único que a él le va a interesar. Entonces la gran pregunta es, listo, pero ¿en qué se diferencia el derecho positivo de cualquier otro derechos y cómo podemos reconocerlos? Básicamente, lo que empieza haciendo Kelsen es dividiendo los dos tipos de ciencia que nos vamos a encontrar, que va a ser o las ciencias de la naturaleza o las ciencias sociales. Entonces, esta idea de purismo y esta idea de una teoría pura del derecho hace específicamente referencia a poder convertir a la ciencia del derecho en una ciencia que esté lo más cerca a una ciencia natural, en el sentido de que las ciencias naturales se rigen fundamentalmente por el principio de causalidad. Entonces, eh, lo que busca hacer Kelsen entonces es justamente, primero que todo, plantear esta diferencia entre la naturaleza y la sociedad, entendiendo que en la sociedad no, que la sociedad como se constituye como algo que es artificial, pues no se rige directamente por el principio de causalidad, sino que existe un principio de imputación. Y que a su vez el derecho, haciendo parte de ese fenómeno, que el derecho, siendo a su vez un fenómeno social, pues entonces se ha transformado y se le ha, como por así decirlo, añadido el, ¿el qué? Se le ha añadido este elemento de imputación. Entonces, la manera en que se entiende es que la imputación se constituye como algo que es propio a la sociedad. Entonces, aquí es donde hay que saber muy bien la diferencia. La causalidad explica los fenómenos a través de causas y a través de efectos, mientras que la sociedad explica fenómenos a través de la asociación de significados a esos mismos fenómenos. Entonces, ustedes por eso van a ver que en biología, ustedes no le imputan razones, no le imputan explicaciones a los fenómenos, sino que simplemente dicen, por ejemplo, como corté la arteria principal, ya no va a haber, pues ya no va a poder entrar, ya no se va a poder, por así decirlo, distribuir la sangre y el oxígeno que hay en el cuerpo y que por tanto no se va a poder que el organismo siga viviendo, porque el oxígeno es fundamental, ¿sí? ¿Cómo funciona la causalidad? La causalidad, como no es capaz de reconocer directamente cuál es el nexo entre una causa y una consecuencia, lo que hace es que le imputa causas a las consecuencias. Entonces, por eso es que veíamos que en la mitología se decía que cuando caía un rayo era porque un dios estaba molesto. Entonces, ahí vemos que la imputación se diferencia de la causalidad en el sentido de que las causas son imputadas, son establecidas, las escoge el ser humano, mientras que la causalidad es algo que pertenece eminentemente al mundo natural. A ver, ¿qué me dice por acá? Y aquí es donde él busca diferenciar el derecho positivo de la moral positiva, porque es que hay que entender positivo como algo que está establecido, como algo con normas. Y entonces él dice que el derecho positivo sí debe ser, que como el derecho positivo es algo que es ajeno a la moral, porque son dos, por así decirlo, campos de estudio u objetos de estudio independientes y autónomos, pues entonces cada uno va a tener una ciencia. Entonces, si tratamos de introducir la moral al derecho directamente, pues vamos a tener un problema porque nos estamos extralimitando en esas funciones como científicos. Pero entonces, eh, ya, eh, ya. Lo que nos plantea es que justamente la gran diferencia
Y por lo cual verdaderamente se debe preocupar la ciencia del derecho es por hacer juicios de hecho y no juicios de valor, porque los juicios de valor se deben cargar otra rama. Entonces, justamente dice, para definir la relación jurídica, la relación que la norma jurídica establece entre el acto ilícito y la sanción, la ciencia jurídica formula una regla de derecho que establece que la sanción debe seguir el acto ilícito. Hemos dado a esta relación el nombre de, y proponemos en francés el de imputación. Puesto que la sanción es imputada al acto ilícito, también decimos que es un individuo responsable cuando una sanción puede ser dirigida contra él, o irresponsable cuando una sanción no puede ser dirigida contra él por tratarse de un niño o un alienado. Entonces, significa que la imputación, ahí dice en el último párrafo, la imputación vincula pues dos conductas humanas, el acto ilícito y la sanción. Es evidente que esta relación no tiene un carácter causal, sino que el acto ilícito no es la causa de la sanción ni esta es su efecto. Entonces significa que existe un interés social y que ha sido la sociedad la encargada de imputarle las sanciones a los actos ilícitos porque las sanciones no provienen causalmente de los actos ilícitos, debido a que justamente este concepto de ilicitud es producto de una construcción social. ¿Vamos bien? Listo. Entonces aquí nos explica pues como la imputación del pensamiento primitivo, lo que les expliqué ahorita sobre pues la mitología griega, el animismo, la interpretación social de la naturaleza, tratar de entender que las cosas están animadas, que las cosas tienen alma, cuando pues realmente no es el caso. Y aquí ya empezamos a ver las diferencias entre las ciencias causales y las ciencias normativas. Entonces, justamente las ciencias causales buscan explicar cuáles son esas relaciones, o sea, buscan un elemento fundamental en el principio de causalidad es encontrar ese nexo, es decir, eso que une la causa con la consecuencia. Entonces, las ciencias causales están encargadas de encontrar esos nexos, mientras que las ciencias normativas eh, buscan más bien describir las normas y las relaciones sociales que ellas establecen, es decir, buscan encontrar cuáles son las normas que han aparecido mediante imputaciones. Entonces dice, eh, no, bueno, eso. Entonces, justamente estas ciencias normativas lo que buscan es poder decir cuáles son estas ciencias, o sea, perdón, buscan decir cuáles son esas normas que rigen estos fenómenos o más bien estos mundos artificiales. Por eso vemos que generalmente hablamos de normas sociales, etc. Entonces, después nos habla de las leyes causales y las leyes normativas que tienen que ver prácticamente con lo mismo. Entonces, mientras que las leyes causales dicen, si la condición A se realiza, la consecuencia B se producirá, las leyes normativas dicen que si la condición A se realiza, la condición B debe producirse. Y ahí es donde podemos ver a la perfección la diferencia entre el principio de imputación y el principio de causalidad. A ver, la diferencia fundamental entre la causalidad y la imputación consiste, pues, en que la imputación tiene un punto final, mientras que la causalidad no lo tiene. Dicho en otros términos, la naturaleza pertenece al dominio de la necesidad, en tanto que la sociedad al de la libertad. Entonces, es a través, y aquí ya que se empieza a hablar un poquito del tema de la libertad, es que dentro del mundo social que hemos construido nosotros, hemos tratado de distanciarnos de la naturaleza y hemos tratado de separarnos en ese sentido de ese principio de causalidad y buscamos como separarnos de eso porque nos sentimos mejores que los animales, siendo que pues bueno, seguimos en animales. Pero de todas formas, lo que sí constatamos es que al construir sociedades y al construir comunidades, pues somos capaces de autodeterminarnos, aunque sea en una gran medida. Entonces, justamente sin este principio de libertad, este principio de imputación no funcionaría, porque es que es a través del principio de libertad que verdaderamente podemos decir que una persona tenía la suficiente libertad para actuar de una manera distinta, pero no lo hizo. Hay unos elementos que hay que tener en cuenta, y es que
las normas sociales solamente se pueden aplicar a unos determinados campos. Y específicamente es que si tratamos de aplicarle normas sociales a hechos o a conductas que no provengan directamente de humanos, pues esto no va a tener realmente mucho sentido porque ellos no se encargan, porque ellos no se rigen por las mismas normas que nosotros nos regimos. Mm, a ver, ¿qué más? Ya, ahora sí. Objeto de la ciencia del derecho. Dice, vemos que lo que nos plantea Kelsen es que la ciencia del derecho va a ser una ciencia normativa en el sentido de que va a tratar de describir esas normas que se crean en sociedad y justamente le interesa establecer ese objetivo particular. Dice, ya. Mm, el objeto de la ciencia del derecho es un poco complicado en el sentido de que existen dos tipos de ordenamientos jurídicos clasificados por Kelsen que pueden ser los estáticos o los dinámicos. Entonces, hay uno que puede moverse, hay uno que puede, como lo decía Hart, hay algunos sistemas que pueden derogar normas y crear otras, mientras que hay otros sistemas que son estáticos y que por tanto se quedan tal y como están. Sin embargo, para poder seguir hablando de esto, eh, Kelsen nos habla de la importancia de entender la validez de una norma, pero recordemos que para Kelsen, Kelsen perteneciendo a este paradigma positivista de la validez, pues justamente abstrae de la validez todo lo que tenga que ver con su eficacia y todo lo que tenga que ver eh, con su tema moral, con su tema axiológico. Porque para Kelsen, bueno, pues ya más adelante veremos eso, para Kelsen, pues esta moral no debe estar introducida en el estudio de la ciencia del derecho. ¿Eso qué significa? Eso significa que el derecho puede existir con la moral jugando un rol esencial, porque efectivamente así lo existe y bien lo indicaba eh, el último que Alexi, bien, perdón, Alexi no, ¿cómo se llama este man? El del dualismo, el de la naturaleza dual del derecho, no me acuerdo cómo se llama. Alexi, es Alexi. Alexi, bueno, Alexi. Sí. Eh, justamente Alexi lo que nos planteaba era que la discrepancia entre los positivistas y los no positivistas no era tanto que si la moral existía dentro del derecho o no, sino más bien su utilidad y su función. Entonces, prácticamente para los positivistas la moral está presupuesta y por tanto no hace parte del estudio de la ciencia del derecho. Entonces, recordemos que justamente la ciencia del derecho busca lograr explicar, bueno, explicar, no, comprender o dar cuenta o describir esas normas que se han posicionado dentro del ordenamiento jurídico y que por tanto no le interesa directamente su aspecto moral. Entonces, la validez de la norma aquí se va a entender pues desde una perspectiva eminentemente normativa. Entonces, si la produjo el órgano competente, se respetó el proceso que debía respetar y actualmente está vigente, pues la norma va a ser válida. No hay que ir mucho más allá porque al fin y al cabo, si se cumplen esos presupuestos, la norma va a poder ser estudiada por la ciencia del derecho. Mm, tengo una duda. Bueno, justamente aquí entra un aspecto seguramente importante dentro del derecho y es como cuál es el rol del acto y cuál es la significación del acto. Eso más adelante lo vemos en otro texto, en otro texto de Kelsen. Y justamente lo que nos plantea es que, a ver, el acto puede tener un sentido subjetivo, un significado subjetivo o puede tener un significado objetivo. El significado objetivo, pues, o sea, dentro de la ciencia del derecho, porque, a ver, la manera en que Kelsen lo plantea es como que hay un significado subjetivo y un significado objetivo en general, y hay un significado subjetivo y un significado objetivo dentro de la ciencia del derecho.
el significado subjetivo de los actos no le interesa al derecho porque tiene que ver con el aspecto volitivo, tiene que ver con los elementos motivadores a la actuación, mientras que el significado objetivo sí tiene que ver con cuál es la relevancia de ese acto en el mundo jurídico. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, no importa. Básicamente es eso, como que para que un acto pueda tener, o sea, hay que entender que cualquier acto se representa como una exteriorización de un deseo o una conducta. Pero entonces, cuando estudiamos, hay dos maneras de estudiar esos actos. Lo podemos estudiar de una manera subjetiva, en el sentido de que nos interesamos por las motivaciones del sujeto, ¿sí? Porque recordemos que cuando hablamos de subjetivo y de objetivo, nos referimos a sujeto y a objeto. Entonces, eso. Entonces, acordémonos que a lo que le interesa a la ciencia siempre va a ser sujeto. El sujeto que produzca un objeto realmente no le interesa. Entonces, por eso es que el significado objetivo de la ciencia del derecho eh, se va a posicionar como lo más relevante, porque justamente nos interesa ver cuál es ese significado, cuál es el efecto de la norma, del acto, perdón, en el ordenamiento jurídico. Y por eso hablamos de que tiene un significado objetivo. Mientras que el significado subjetivo tiene mucho más que ver con esta idea de cuáles son las motivaciones que están detrás de la manera en que actuó esta determinada persona. Mm, y aquí está el ejemplo típico. ¿Cómo distinguir la ejecución de una condena de muerte de un asesinato? Porque justamente hay que entender que en un significado subjetivo efectivamente parece un asesinato. Pero si vamos a un significado objetivo, nos damos cuenta de que hay unos elementos a tener en cuenta antes de poder hacer ese juicio. Y aquí es donde nos volvemos a encontrar con el tema de los juicios de valor y los juicios de hecho. Y es por eso que al derecho, o no, a la teoría pura del derecho o a la ciencia del derecho, lo que le va a interesar es son esos juicios de hecho que se pueden hacer y no esos juicios de valor. Porque los juicios de valor no tienen inferencia en la ciencia. Eh, Ahí es cuando se empieza a hablar de actos de voluntad, ¿cierto? Sí, exacto. Porque justamente, o sea, el tema de la voluntad es supremamente importante en el sentido de que la voluntad es un presupuesto de la existencia humana y de la sociedad, porque justamente es a través de la voluntad y a través de la libertad que podemos comportarnos y se nos puede reprochar una conducta. Y a su vez, es la voluntad la que va a determinar la manera en que las personas actúan. Y como esa es la que, pero esas motivaciones por las cuales las personas actúan, para Kelsen no es importante. ¿Sí? Pero realmente nos vamos a dar cuenta, pues cuando vean penal, se van a dar cuenta de que el interés, perdón, la voluntad y como, por así decirlo, los objetivos que se tenían con una conducta pueden exculpar a una persona. Entonces, eh, el derecho es un sistema de normas. Aquí es cuando ya Kelsen nos empieza a plantear lo siguiente, que es importante entender que el derecho tiene fundamentalmente puras normas y que se encarga de regular esas normas. Y aquí es donde viene el aspecto sistemático. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de algo que sirve para sistematizar, para organizar. Y por eso usamos sistema jurídico y ordenamiento jurídico como sinónimos. Actualmente no son exactamente lo mismo, y hablamos más bien de ordenamiento jurídico, pero el punto es el mismo. El derecho lo que hace es, por así decirlo, juntar todas las normas de conducta que se puedan predicar de las personas y que se puedan exigir de los ciudadanos. Y justamente es ese cúmulo, es esa agrupación de normas que verdaderamente le interesan al derecho. El resto, pues, no son de interés del derecho. ¿Cuál puede ser el resto de normas? Normas morales, normas éticas, normas religiosas, normas sociales. Esas normas no entran en el derecho a menos de que se constituyan a su vez en normas jurídicas. Eh, mm, Dentro de este tema, el sistema de normas, vemos esas tres características del sistema jurídico que son supremamente importantes.
Y cuando entendemos al derecho como un sistema de normas, entendemos que todos los sistemas son vulnerables y todos los sistemas pueden enfermarse y pueden presentar patologías. Y ahí es donde hablamos de las patologías como las lagunas y las antinomias. Esas son las dos principales patologías del derecho y se deben a que hay tres características que son propias a los sistemas jurídicos. Y esas características son, primero que todo, la unidad. Debemos tener una forma en que podemos determinar qué normas hacen parte del sistema y qué partes no hacen parte del sistema. Tenemos que ser capaces de encontrar un criterio diferenciador entre todas las normas. Es decir, ¿yo cómo hago para saber si una norma es jurídica o si una norma es social? Y a simple vista parece una respuesta uno puede tener una respuesta que puede parecer obvia, pero realmente no lo es, porque hay casos en los que podemos incurrir en una conducta mmm, disvaliosa para el ordenamiento jurídico y puede que esta conducta en realidad no sea un delito. Asimismo, hay, por ejemplo, conductas que vienen de la costumbre. Y justamente esas conductas que vienen de la costumbre no siempre son conductas jurídicas. Y es más, a veces se pueden constituir hasta como conductas antijurídicas. Por ejemplo, el caso de las mutilaciones genitales en todo África. Ahí lo que pasa es que para nosotros, por ejemplo, eso es una clara violación a un montón de derechos y a un montón de disposiciones penales. Pero para ellos eso se constituye como una costumbre. Entonces ahí podemos ver que no siempre es tan sencillo poder diferenciar entre las normas jurídicas y las normas sociales. Entonces por eso es necesario que exista un criterio que te diga qué normas pertenecen al ordenamiento jurídico y qué normas no. La segunda característica es la de la coherencia. Necesitamos que nuestros sistemas jurídicos y que nuestros ordenamientos jurídicos sean coherentes y que no existan disposiciones que sean contrarias entre sí. Si una norma dice algo, otra no la puede contrariar porque sería menoscabar a su vez esa coherencia, y cuando se menoscaba esa coherencia resulta que se menoscaba la legitimidad del ordenamiento jurídico, porque un sistema que no es coherente y un sistema que no es seguro pues no puede asegurar la defensa y la protección de las garantías constitucionales y fundamentales. Recordemos también que Kelsen, a través de este tema de el sistema de normas, nos damos cuenta de que tiene que haber algo que dé luz a ese sistema, y por eso hablamos de que la norma fundamental es la Constitución. La tercera característica que se puede poder predicar de los ordenamientos jurídicos es la plenitud. Es la capacidad que tiene el ordenamiento jurídico de contemplar una solución a los problemas que se presenten en la sociedad. Y resulta que hay diferentes maneras de entender esta plenitud, y si bien hay algunos que son bastante extremistas en ese sentido y establecen que la plenitud tiene que ser absoluta, hay otros que son más bien moderados, y es actualmente el modelo que seguimos. Tanto para la coherencia como para la plenitud vamos a encontrar las patologías que les propuse. La coherencia tiene la patología de la antinomia y la plenitud tiene la patología de las lagunas o de los vacíos jurídicos. En ambos casos existen actualmente, en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos, mecanismos para poder resolver, para poder curar al sistema jurídico. En el caso de las antinomias, pues son los criterios para resolver antinomias, que son el jerárquico, cronológico y de especialidad, y a su vez, para resolver las lagunas jurídicas, encontramos diferentes herramientas interpretativas para poder solucionar casos sin que exista una disposición específica para un determinado problema jurídico. Entonces, por eso, ustedes verán en hermenéutica, en argumentación, todas esos criterios de interpretación para poder entender el derecho y para poder aplicarlo en diferentes esferas. Entonces, por ejemplo, tenemos la interpretación extensiva, tenemos la interpretación histórica, tenemos la interpretación, bueno, muchísimos más. Finalmente, nos damos cuenta de que hay una diferencia entre norma jurídica y regla de derecho. Y aquí es donde diferenciamos de una forma tan tajante la relación que hay entre la ciencia del derecho y el derecho. Y es que el derecho tiene normas jurídicas, mientras que la ciencia del derecho tiene reglas de derecho. La norma jurídica es la norma que existe y que está contemplada dentro del ordenamiento jurídico.
es la norma que indica cómo se deben comportar las personas. Mientras que la regla del derecho es la que se encarga de proponer la forma en que la ciencia jurídica describe su objeto. Las reglas de derecho tienen ese objetivo en mente, ser capaces de describir la manera en que funciona el derecho en sí. Entonces, entendamos la ciencia del derecho y el derecho como dos elementos distintos, pero que la ciencia del derecho se encarga de estudiar el derecho, entendido como el derecho positivo general. Por eso vemos que Kelsen en ninguna parte de su obra hace referencia a un ordenamiento jurídico en particular. Aquí dice, la regla del derecho es, en la ciencia jurídica, el equivalente de la ley causal en la ciencia de la naturaleza. Es el instrumento mediante el cual la ciencia del derecho describe su objeto, constituido por las normas jurídicas creadas y aplicadas en el marco de un orden jurídico. La regla de derecho es un acto de conocimiento, en tanto que la norma jurídica es un acto de voluntad. Eso significa que las normas jurídicas son actos de voluntades porque no tienen que ver directamente con lo que es tu, o sea, a ver, ¿cómo explico? La forma en que se constituyen las normas jurídicas no le interesan al derecho, porque efectivamente en la constitución de las normas jurídicas hay voluntades. Entonces está, por ejemplo, la famosa voluntad de ordenamiento o la famosa voluntad del legislador. Mientras que para la regla del derecho, lo que se constituye realmente es... ¿Dónde está? ¿Dónde está el page? Lo que busca hacer esta regla de derecho es describir esa norma jurídica. Entonces, por ejemplo, dice, si una norma jurídica prescribe la pena de muerte en caso de robo, se la puede considerar justa o injusta, pero no tiene ningún sentido decir que es verdadera o que es falsa. En cambio, si deseando describir esta norma, es decir, cumplir con el objetivo de la ciencia del derecho, un jurista formular una regla de derecho que dijera, el que comete un robo debe ser condenado a una pena de prisión, esta regla de derecho sería falsa. ¿Por qué? Porque es que no está describiendo lo que verdaderamente dice la norma jurídica. La norma jurídica dice que si alguien roba, se le va a imponer la pena de muerte. Y el jurista lo que está diciendo es que si alguien roba, será condenado a prisión. Ahora, ¿qué es interesante de este ejemplo? Que es que el que comete un robo debe ser condenado a una pena de prisión hace más bien referencia a una perspectiva moral y pues como justiciera de lo que debería ser el derecho. Que impongan una pena de muerte por un robo es algo extremadamente desproporcionado. Entonces, aquí es justamente donde está errando este supuesto jurista, porque está adoptando un papel de crítica y no un papel de descripción de ordenamiento jurídico. El trabajo del científico no es decir si algo es bueno o malo. El trabajo del científico es describir lo que existe y decir si algo es verdadero o si algo es falso. Mientras que, es decir, y aquí es donde viene la diferencia, nosotros no podemos decir que las normas son verdaderas o falsas, pero las reglas de derecho sí podemos decir si son verdaderas o falsas porque las reglas de derecho son las encargadas de decir y de describir lo que dicen las normas jurídicas. Y si una norma jurídica dice que por el delito de robo se va a imponer la pena de muerte, pues entonces si alguien dice que es que por el delito de robo se condena a la prisión, pues esto sería falso, porque es una regla del derecho falso, una regla de derecho falsa. Mientras que cuando simplemente describimos y decimos el que comete un robo debe ser condenado a una pena de muerte, pues en este caso sí podemos decir si es verdadero o si es falso, pero en este caso sería verdadero. A ver. Entonces, recordemos que las reglas de derecho se posicionan como reglas que describen las conductas y que pueden llegar hasta tal, que describen lo que dicen las normas jurídicas y que en algunos casos pueden ser, que a su vez también, porque está diciendo que puede describir proposiciones hipotéticas. Entonces dicen, si un automovilista no obedece a las órdenes de un agente de policía, un tribunal de policía debe aplicar una multa. Esta proposición es un verdadero juicio hipotético. No se trata de una norma jurídica, sino una regla de derecho. Si el automovilista llamado a comparecer ante el tribunal consulta a un abogado, este le dirá, si usted no ha obedecido al agente de policía, el tribunal le debe aplicar una multa. El abogado enunciará así una regla de derecho, pues su función no es la de dictar normas jurídicas, sino solamente conocer las que se encuentran en vigor.
Entonces, obviamente Kelsen pues, nos plantea una perspectiva muy reduccionista sobre lo que es la labor del abogado, y por eso es que gran parte de esto ya nos aplica. Esto de que la regla del derecho es una ley social en el sentido de que justamente se encarga de describir las imputaciones que se hacen a diferentes actuaciones. Y derecho positivo y derecho natural, bueno, esto yo creo que podemos pasar básicamente. Pero pues recordemos que el derecho que constituye el objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo, ya se trate del derecho de un Estado particular o del derecho internacional. Solo un orden jurídico positivo puede ser descrito por las reglas de derecho, y una regla de derecho se relaciona necesariamente con tal orden. Es decir, el derecho natural nunca podrá ser el objeto de la ciencia del derecho, porque el derecho natural no está escrito, no está establecido, no es claro, no está organizado. El único derecho que hace parte de un ordenamiento jurídico es el derecho positivo. Y eso vendría siendo todo Kelsen, que es, yo creo que es el texto más largo que han leído, pero pues es muy interesante. ¿Tienen preguntas sobre el texto, cosas por agregar, dije algo mal, lo que sea? No. Vamos a tratar este último, porque está cortico, aunque no sé si es el último que vieron, pero bueno. Y ya. Bueno. El derecho y la justicia. El tema del derecho y la justicia es supremamente importante, porque justamente es a partir de esto que Kelsen va a poder definir como cuál es el rol del derecho, cuál es el rol de la moral en el derecho y cuál es su importancia. Entonces, una de las críticas más típicas y una como de lo que se dice generalmente es que a partir del momento en el que se agrega este verbo deber, pues entonces es como si estuviéramos hablando de que si existiese alguna obligación moral de hacer algo, cuando realmente en la ciencia del derecho no es el caso. A la ciencia del derecho no le interesan las obligaciones morales, sino que únicamente le interesan las obligaciones que se puedan desplegar del mundo jurídico. Entonces, obviamente aquí dicen que el rol de la moral en el derecho es interesante, porque no es que a Kelsen no le importe la moral, o no es que Kelsen avale la existencia de normas inmorales, sino que en realidad para la ciencia del derecho contemplar la justicia o la moralidad de una norma no es algo importante ni producente. Eso habría que dejárselo a las personas que se encarguen de estudiar la moral positiva, porque recordemos que para poder tener una ciencia necesitamos tener un objeto de estudio bien concreto. Entonces dicen, sin duda, el derecho positivo puede en ciertos casos autorizar la aplicación de normas morales, pero ¿esto qué significa? Que es que a partir del momento en el que el derecho autoriza esa utilización de normas morales, las normas se convierten en normas jurídicas. Los únicos juicios de valor que la ciencia del derecho podría pronunciar teóricamente son aquellos que comprueben la conformidad u oposición entre un hecho y una norma jurídica. El hecho sería entonces declarado lícito, ilícito, legal o ilegal, constitucional o anticonstitucional. Como ya lo hemos destacado, tales juicios de valor son en realidad juicios de hecho, ya que las normas con las cuales se relacionan han sido creadas por actos que son hechos acaecidos en el espacio y en el tiempo. La ciencia jurídica no puede, sin embargo, pronunciarse, puesto que el derecho positivo tiene la particularidad de reservar a ciertos órganos el poder de decidir si un hecho es lícito o ilícito. Tal decisión tiene, en efecto, un carácter constitutivo y no simplemente declarativo. Entonces significa que realmente cuando cuando la ciencia jurídica, la ciencia del derecho se encarga de emitir juicios, lo que está haciendo son puros juicios de hecho, porque solamente está comparando conductas que han sido desplegadas en la vida real. No se están interesando por un aspecto volitivo, no se están interesando por un aspecto motivacional de esas conductas, sino que simplemente se preocupan por ver si esas conductas contrarían o no al ordenamiento jurídico, y se preocupan por ver qué determinación se les podría dar a esas conductas en el ordenamiento jurídico. Es decir, ver si podrían ser lícitas o lícitas, si son legales o ilegales, constitucionales o anticonstitucionales. No le interesa saber si la conducta es moral o no moral, si es buena o mala, o si es justa o injusta. Pero entonces,
esta separación que se hace de la moral se debe justamente a que hay que entender que la moral sí o sí debe ser comprendida como todo un fenómeno que está aparte del derecho, como todo un fenómeno aparte, independiente y autónomo del derecho positivo. Eh, Aquí dice, justamente lo que más se dice y lo que más dice Kelsen es que cuando alguien se posiciona en considerar algo justo como, o algo injusto, en realidad lo está haciendo desde una perspectiva moral que le es propia, una perspectiva que es subjetiva y no está hablando desde una moral positiva. Por eso mismo sería necesario que si se quisiera poder introducir en una cierta medida la moral a una ciencia, tendría que positivizarse y constituir y como que crear esas normas y establecer cuáles son las normas que se pueden considerar morales o no. El problema es que esto pues es prácticamente imposible. En consecuencia, la ciencia del derecho no puede declarar que tal orden es justo o injusto, pues tal juicio se funda ya sea en una moral positiva o en un verdadero juicio de valor con carácter subjetivo. Por aquí algo súper importante. Esto lo voy a colocar en algún lado. Ya con eso terminamos. A ver. Esto. Lo que les quería decir. La idea de justicia no se presenta como un valor relativo, sino como un valor absoluto. No se muestra a sí mismo como algo que cambia de acuerdo a la época, sino que quiere trascender la temporalidad. Las normas solo son predicables en un tiempo y un espacio. Y con esto es para que podamos entender que verdaderamente el derecho o la ciencia del derecho, de acuerdo a Kelsen, solamente se va a preocupar por esas normas que pueden ser vistas en un tiempo y un espacio, mientras que la justicia se quiere constituir como un valor absoluto, quiere lograr predicarse en todo tiempo y en todo lugar, cuando esto es algo imposible o al menos es algo que para la ciencia del derecho no es concebible. ¿Alguna duda sobre el texto este? Listo. Entonces, pues listo, ya acabamos.